Hacemos el trabajo clásico de convertir esto en un objeto Spatial Points Data Frame o Spatial Point Data Frame, Spatial Point simplemente porque es un solo punto. Y voy a ir aquí a la línea que tiene que ver con el crigeado indicador. Y aquí está, el indicador. Hay varias alternativas. Lógicamente uno puede inicialmente generar una nueva columna que tenga el 1 y el 0. Sin embargo, eso no es obligatorio. Esta línea que está aquí no necesariamente el usuario tiene que hacer. La función clige permite, aunque eso yo no he visto que lo expliquen en alguna parte, pero bueno, es probable que en algún lado se explique. No recuerdo haberlo visto en algún lado. Lo cierto es que uno internamente puede tomar indicador de preci, o sea, de nivel de precipitación, le puede decir que sea menor o igual que 420. Y con este i, indicando que esto sea menor o igual que 420, él internamente convierte eso en unos 100 ceros. ¿Sí? Y no necesitamos hacer mayor cosa. Simplemente con eso ya es suficiente. De hecho, esa parte me parece más agradable porque esto va a evitar que al final el mapa genere predicciones fuera del intervalo 0-1. Si no lo tomamos en cuenta, las predicciones se van a salir. Entonces, si no lo trae aquí internamente con eso, ya. Eso es automático. Miren que aquí el variograma que ingreso es el mismo que trabajé hace un momento en el Excel, de lo que viene en ArcGIS. Ustedes también lo podrían hacer en ArcGIS. Entonces le va a dar lo mismo. Entonces, si ya tengo todo, simplemente le puedo decir esto, tomé 5 vecinos, hágalo, listo, ya lo hizo. Y entonces aquí me va a decir que el crigeado indicador para ese punto, la predicción es 0,848. Y pues nos da una varianza ya de 0,21, pero la varianza no es que en el crigeado indicador, pero seguramente lo mismo, 0,21, 57 es efectivamente el mismo número. Ustedes ven que es súper fácil. Es hacer exactamente lo mismo. Si ya queremos hacer el mapa de predicciones, entonces generamos esa grilla de puntos, como les decía, con Span Grid, y luego simplemente hacemos lo mismo que hicimos en un grilla ordinario, pues en este caso sería con el grid indicador. Entonces se puede hacer esto. Ya vamos a ver un poquito el mapa. Ahí está haciendo las predicciones y al final ahí que me botara un resumen de las predicciones. Se miren que el valor más chiquito que bota es 0 y el valor más alto que muestra es 1, porque internamente ya los valores que dieron negativos los llevó al 0, los que dieron mayores de 1 los convirtió en 1. Por eso siempre vamos a ver el 0 y el 1. Y si quiero visualizar el mapa, entonces en este caso simplemente escribo PKI, ¿sí? Que es el nombre que le doy aquí para ese objeto. Y estas serían las predicciones del crigeado indicador. En la zona, entonces vemos unas probabilidades por allá cercanas a 1. En esa última, bueno, en el costado izquierdo del gráfico, estaríamos diciendo que en esa zona la probabilidad de que la variable z, digamos, no sobrepase ese límite de 420, ¿cierto? O sea, que las precipitaciones que hay por debajo sean menores o iguales a 420, pues son muy altas en toda la mitad de la parte de la mitad del gráfico hacia la izquierda, ¿cierto? Mientras que hacia la derecha esa probabilidad es relativamente baja. Ya vamos a encontrar precipitaciones más altas en esta zona. Bueno, ¿se entiende? Ahí está eso. Y yo les envié, en estos días estaba ajustando el código porque los días se recuerdan, algo había fallado antes de que revisar. Bueno, normalmente cuando me queda tiempo termino las sesiones y luego el día en la noche o al otro día reviso lo que pueda estar quedando pendiente. Entonces, luego también lo subo ahí en el drive del curso. Entonces, por aquí ustedes van a ver ya otra parte con el indicador, pero en el caso de las especies. Voy a limpiar con la pantalla para que retomemos el otro caso. Yo les compartí también el archivo de los datos de lo que cargo allá, que sería esta parte del archivo que se llama datos.rdata.
Entonces simplemente ustedes cambian la ruta y ahí van a tener pues, todo para poderlo ejecutar apropiadamente. Y ahí están los datos, esto ya lo había ejecutado el otro día y les había mostrado hasta aquí tal vez, hasta el variograma. Entonces voy a volver a abrir aquí una ventana para mostrar el ajuste del variograma. Recuerden que se habían observado una serie de especies en estos transeptos y básicamente habíamos puesto valores de 1 y 0 y al final pues haciendo uso de la medida recortada hice el ajuste del variograma para el caso de esa especie. Entonces en la especie solamente nosotros tenemos presencia o ausencia. Se observó 1, 2, 3, 4, 5, 100, pues, lo que hayamos observado, pero no se observó nada. Es solamente para mirar presencia o ausencia. También podría uno pensar en casos de una Poisson donde puede tener un exceso de ceros altísimo y luego tener un conteo de especies en cada región. Ahí están, podemos hacer algún tratamiento con un modelo lineal generalizado pensando en una Poisson para espacializar eso. Hay un texto que es recomendable que es el de Peter Diggle, que es el de geoestadística, bueno, modelo lineal generalizado aplicado a la geoestadística. Entonces por ahí en la web seguramente ustedes buscan Peter Diggle, van a encontrar el texto que tiene que ver con GLN de los modelos lineales generalizados en el caso también de geoestadística, porque hemos trabajado básicamente con temas así normales, pero hay situaciones en donde seguramente vale la pena pensar en otra serie de distribuciones. Luego aquí hago la lectura, esta era la parte que por ahí está fallando, porque ahora, como ya saben, no se hacen las lecturas con RGDAL, sino que tenemos que hacerlo OpenCheck Files, sino que tenemos que importarlo ahora con SF. Entonces lo hice y después volví a convertirlo a espacial para trabajar con la librería SP. Eso para no tener que cambiar todo el código. Pero bueno, si uno quisiera también con el otro, ustedes podrían usar ST Sample, que sería la versión desde la librería SF, y luego le indican el polígono, cuántos puntos quieren internamente y el tipo de muestreo. Son simplemente adaptaciones que le hacen allí y puede hacerse. Me imagino que en estos meses, después del cambio de la librería, digamos, desaparecer esa librería desde el año pasado, en octubre, pues la mayoría de investigadores en el mundo viene actualizando sus códigos, luego, pues seguramente en un año, 2 años ya todo estará. Habrá mucho ejemplo por ahí en la web con todo esto de ser. De momento hay algo, pero pues muchas adaptaciones hay que irlas haciendo y ustedes han ido dando cuenta que en este curso hemos tenido que hacer muchas adaptaciones. De pronto ni las perciben, pero yo sé que he tenido que hacer muchas adaptaciones de código, porque ya no ha sido el mismo que encuentran por ello. Entonces, sobre todo Alejandro de pronto cuando compare los estudios se da cuenta que cuando hicimos el curso por ahí en el 2022 fue pues mucha cosa muy diferente a lo que hoy en día trabajamos, realmente hay cambios. Por eso si las personas no se actualizan, de pronto ustedes 5 años vuelven y retoman esto y van a decir, pues ese código no me corre porque pues, han cambiado cosas, entonces hay que ir revisando. Y eso puede ser incómodo, lógicamente, si no trabaja con él. Bueno, entonces aquí se toman los puntos, se plotea, esta vaina se plotea acá, es como va a quedar allá, ¿cierto? Las proyecciones van a quedar así. Y ahora miren que como aquí yo inicialmente convertí esto 1 y 0, o sea, aquí no puse el indicador de la variable, no le dije que fuera menor o igual que cierto número. Entonces, lo que va a suceder es que las predicciones van a salir del intervalo 0-1. Pero no importa, es interesante mostrar también ese proceso porque eso es realmente lo que pasa. Lo que sucede es que los programas, sobre todo tal vez en ArcGIS, incluso ArcGIS nunca se da cuenta de lo que está detrás de esto. Y hay mucha gente que cree saber geoestadística y simplemente está aquí, tiene cositas allá y tiene unos mapas con colores diferentes y dice, listo, ya tengo un mapa de calor, eso ya me sirve. Pero nunca se pone a pensar si eso era ruido, porque inclusive si tenemos un modelo efecto pepita puro, que es ruido, ustedes pueden obtener un mapa así como ese de colores, ¿cierto? Se puede obtener un mapa de colores, y eso pues no serviría para nada porque eso es ruido, pero hay gente que ya contenta porque dice, sí, hay unos colores diferentes, entonces hay una medida de servir, y lo usan así, porque no tienen ni idea de si eso funcionaba o no. En el caso ni que funciona,
no es cierto. Las personas que tomen un curso de estos, sobre todo ustedes que aquí yo pensaría sean contenidos que tal vez no vean en ninguna parte del mundo, porque tengan la absoluta seguridad que ustedes toman curso en otras partes. De pronto dan la parte básica, les enseñan a manejar un poco de SF, algunas cositas de cribados superficiales, pero no ven más allá, más que un curso súper básico. O sea, aquí en la Nacional, en San Andrés, Ramón, Marta, los que le vean, no van a ver eso muy allá. Y si salen del país, va a ser también muy similar. Se hacen posgrados acá, similar también. E inclusive puede ser mucho más superficial. Entonces estoy seguro que el curso que sea acá no lo van a ver en ese detalle en ninguna parte. Estoy seguro de eso. Tendrán que ver varios cursos, y lo digo porque actualmente me hablo con becarios de Uruguay que están en Estados Unidos, con gente que está en Munster, que ve con PBESMA, con gente que está en España, que están en diferentes partes del mundo y me cuentan lo que ven. Y entonces ellos también me comparten material y sé que no hay muchas cosas con mucho detalle. Entonces en ese sentido estoy contento con que sea en el curso, porque sé que tienen buenos contenidos, realmente tienen buenos contenidos, o contenidos digamos muy complejos en comparación a muchas cosas que pasan. Claro, además sí podrían decir que no es antipedagógico y todo lo demás porque son contenidos muy gruesos en poco tiempo, pero será el único comentario punto más así que se suerte de eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver que cuando hacemos la interpolación, las predicciones se salen del rango 0,1. Listo, ya hice todas las interpolaciones. ¿Cuántos puntos hice aquí? Supuestamente 20.000, pero esto no es tan real, porque como había un shapefile, bueno, esto no me va a botar nada, simplemente me va a botar un error. Porque bota un error, porque esto no es directamente un data frame, sino es una cosa de puntos. Entonces, para saber internamente lo que uno tiene, tenemos que poner STL y por aquí dice en alguna parte @codes. Entonces tendríamos que escribir lo mismo, pero como si fuera un slot. Entonces aquí nos queda con @todos. Esas sí son las coordenadas. Y con esto de @coordenadas, ahora sí le podemos dar dimensión. Para que nos diga qué tamaño tiene la matriz de coordenadas. ¿Cuántas hizo? Hizo muchas, ¿cierto? Está raro, solo hizo 3.538. Pero hubiese esperado mucho más porque si vimos 20.000 no debería haberse descachado tanto. Está muy raro esa línea. A ver, pues vamos a hacer aquí. ¿No? Si no hace más. Curioso. La primera vez que pasa esto. Eso nunca pasaba. De tener un desfase tan grande entre lo que uno le dice considere 20.000 y luego va a ser 3.000. Hace lo que se le da la gana entonces. No hace realmente lo que uno quisiera, de tener mucho más puntos. Pero bueno, no importa. Entonces, miren, se hicieron las predicciones y ahora yo voy a decir que me dé todos los que fueron mayores de 1. Aquí estoy diciendo, deme todas las que fueron mayores de 1. ¿Está bien ahí? Ah, pero quedó así. ¿Cuántos votó ahí? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿cierto? Entonces, mayores de 1 hay 18 valores. Démosle la longitud, seguramente 18. 18 mayores de 1. ¿Cuántos? Bueno, veamos primero que sí hay algunos que son menores de 0. Este debe ser mucho más grande. Muchísimos. Cerca de 501 parece. No, 500. 500 valores superiores, bueno, inferiores a 0, es decir, negativos. De aquí ya se dan cuenta que si uno deja esta vaina así, entonces cuando después vaya a hacer el mapa, vamos a hacer el mapa así con ese error. Vamos a hacer solamente el mapa de predicciones. Y entonces esas serían nuestras predicciones. Entonces vamos a ver que hay probabilidades arriba de 1 y por debajo de 0. Esa es la realidad, eso es lo que pasa. Lo que sucede es que los programas internamente hacen el ajuste y como les decía, los mayores de 1 lo llevan a 1, los menores de 0 lo llevan a 0.
Entonces, si uno lo hizo por este camino que les mostré, pues tendría que luego decir, bueno, entonces las predicciones vamos a hacer lo siguiente. Si la predicción fue mayor de 1, póngale 1. Después vuelve y pregunte, si la predicción fue menor de 0, ponga 0. De lo contrario, deje el valor que se supone puede estar entre 0 y 1, ¿no? Podría estar entre 0 y 1. Entonces, de esa forma lo ajustamos. Entonces hago el ajuste para esos casos de los valores que se salen y vuelvo y lo ploteo, y aquí ya tendría el proceso de forma apropiada con probabilidades que no se van a salir del intervalo 0. ¿Entendido? Tienen ahí dos caminos, todo va a depender del gusto de cada usuario, como lo quiera trabajar, pero lo pueden hacer en directo, ya se dan cuenta que no tienen ninguna dificultad. Yo hice una afirmación en la sesión esa que les comentaba, que entonces en un texto sugirieron que si los valores se salían del intervalo, una solución era disminuir los tamaños de los vecindarios. Hace un momento vimos que valores que estuviesen por debajo de 0 fueron 500 y valores arriba de 1, 18. Entonces nos dicen, bien, disminuye el tamaño del vecindario, pues si aquí estaba 20 voy a bajarlo a 10. ¿Listo? Le bajo el tamaño del vecindario. Y ahora voy a preguntar cuántos valores están arriba de 1. 21. Entonces usted diría, el profesor no tiene mentiras. ¿No? ¿No? ¿Me creen o no me creen? Eso. Yo diría que más el error estaría en los de 0, probablemente se reduzcan ahí. Empiezan a especular. Si no tiene un buen nivel de credibilidad. Pues ver cuántos hay menores de 0. Que no se puede buscar todavía hasta que no veamos los menores de 0. Veamos los menores de 0. 200. ¿Sí se dan cuenta? Disminuye. Es real. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno baja los tamaños de vecindario, algunos estadísticos que contrastan el nivel de ajuste no se van a ver tan bien, es decir, no van a ser tan buenos. Entonces tiene también un costo, y es que los estadísticos, digamos, de ajuste, cuando disminuimos los tamaños de vecindario, no son muy buenos. Y los segundos, si luego vemos el mapa de las predicciones, pues se va a ver como, no se va a ver una curvita, sino se va a ver como los dientes de un serrucho, un poco segmentado. Pero siempre será deseable tener tamaños de vecindario un poco más grandes. Pero sí es una característica del método que va a arrojar probabilidad fuera del intervalo 0. Eso podría hacer pensar que de pronto el método se trabajase con otras especificaciones, por ejemplo, si uno considerara una función de enlace como las que trabajan en la regresión binomial, regresión logística, una logic, pues podríamos garantizar predicciones fuera del intervalo 0,1, ¿no? Tener modificaciones del método. Sin embargo, tradicionalmente lo han venido trabajando de esa manera y no tiene ningún inconveniente. Entonces, aquí ya quedó así. Voy a hacerlo con 10, voy a construir unos estadísticos abajo para revisar este tema de la variación cruzada. Entonces, aquí está para el tema de la variación cruzada. Yo les puedo dar aquí dos escenarios, 10 datos. Vamos a decir que tenemos solo 10 datos para variación cruzada. Y vamos a revisar algunos estadísticos y luego mostraré un estadístico que está fuera de los estadísticos que tradicionalmente se trabajan acá. Porque recuerden que el valor observado uno tiene 1 o 0, pero la predicción va a ser una probabilidad que se mueve entre 0 y 1, e inclusive si uno puede ser más estricto, pues realmente una probabilidad que puede estar por el intervalo 0 1. Su rango es mucho más amplio. Pero cuando vamos a comparar, pues comparar un 0 con un 0,4 o un 1 con un 0,6, pues ahí hay unos errores que son mucho más gruesos. Entonces, tal vez los estadísticos de validación cruzada que he venido mencionando hasta el momento no sean los más idóneos para hacer ese contraste o esa evaluación del ajuste. Entonces, aquí es con el estándar que se ha venido trabajando, la función criterio. Entonces ahí arroja unos estadísticos, ven por aquí un R cuadrado bajo, un pseudo R cuadrado bajo. Bueno, todos los estadísticos no se ven que sean muy chéveres,
no son muy buenos por lo que ya comentaba. Esto dio con 10, ¿qué pasaría con 20? Vamos con 20, le decimos de nuevo que nos arroje ahí unos estadísticos, ahí se demora un poquito, y entonces vamos a ver si el promedio de los errores es menos 0,001, que por sí pues, no se ve nada mal, ¿cierto? Pero en teoría uno esperaría que ese promedio de los errores fuese 0. Con este dio ahora 3 ceros y un 7, como se dan cuenta es mucho más chiquito, entonces, no vemos que cambie mucho eso. La correlación se mantiene muy similar, no cambia mucho, los números son muy similares. AKS, pero yo lo está escribiendo a ustedes como AKP, todos son errores de predicción. Aquí está como AKS, un poquito parecido a este, un poco diferente, ¿no? Pero más parecido a este. Lo cierto es que ahí pues uno que hay como con la duda, no se ve nada así claro que algo sea mejor o peor, ¿cierto? Porque digamos el análisis es un poco absurdo, porque estamos comparando unos y ceros con las probabilidades de predicción que son entre 0 y 1. No hemos discretizado. Si hubiésemos llevado esos valores de 0 y 1, bueno, que dejáramos los valores observados 0 y 1 y luego las probabilidades en términos de las predicciones las lleváramos a 0 1, pues esa comparación sería un poco más idónea. Y entonces hago un poco eso aquí abajo. Pensando en un estadístico que se utiliza en la parte de regresión logística, los que vienen conmigo yo les explico algo de regresión logística, pero los que ven con otros docentes tal vez no, ¿cierto? ¿Vieron algo de regresión logística o no? ¿Nada? Eso se usa también para analítica de datos, sobre todo para clasificación. Hay algoritmos para clasificación. Es una cosa miren, este es el de las funciones esféricas. Creo que era este. Una cosa con las funciones esféricas. Para ustedes esta cosa matemática no les gusta ni siquiera. ¿Dónde está ese archivo? Tengo aquí un momento. Es otro donde pongo esa cosa. Este es de los valores 1 y 0, pero ya en el modelo de regresión clásico, y la función logic que les comenté para los que nunca han visto es esta. Tomamos la probabilidad del éxito sobre la probabilidad del fracaso, la probabilidad que tenga la variable presente sobre la probabilidad que tenga la variable ausente. Y esta función es la que se llama logic. Entonces cuando le pone el logaritmo natural de estas probabilidades al lado izquierdo, en vez de dejar el 1 y el 0, esto le garantiza que sus predicciones no se van a salir del intervalo 0-1, que es lo que se hace en la regresión logística. Y después aquí en ese archivo vemos cómo se calcula toda la función de verosimilitud y algunos cálculos, por ejemplo, según un método que diseñé basado en distancias. Es una cosa esa. Y por aquí al final les muestro un ejercicio en donde tienen el valor observado 1, 0 y luego aparecen las probabilidades en las predicciones y se fijan que hay unos movimientos ahí con probabilidades que se mueven entre 0 y 1. Entonces, dependiendo de eso, ya uno lo lleva a si es un acierto o no es un acierto. Entonces, probabilidades que estén arriba de punto 5 las manda 1 a 1, probabilidades que estén abajo de punto 5 las mandamos a 0. Y después el 1 y el 0 permite construir un estadístico que se llama el gamma. No es este de acá, este es otra cosa de lo que estaba yo haciendo allá en ese desarrollo del método. El método que propuse tenía 60 observaciones y logré tener 58 aciertos, solo 2 desaciertos. Con las metodologías que la gente normalmente trabaja tradicionalmente, tienen 48 aciertos, 12 desaciertos en ese ejemplo chiquito que hice. Entonces, ¿qué es ese estadístico gamma? Gamma es un estadístico, bueno, ya les explico cómo es el cuento,
que entiendan por qué lo adapto aquí a la parte de la regresión logística. Esto lo usan mucho en bancos y en un montón de cosas para mirar, por ejemplo, fraudes, ¿cierto? La gente que roba un recurso, ¿no? Entonces, si usted hace un modelo de estos para predecir si una persona debería estar, por ejemplo, cotizando en salud o no, porque tiene los recursos, pero no está cotizando, entonces uno puede encontrar gente que va en los impuestos igual, tiene ciertos recursos, ciertas propiedades. Uno puede determinar si esa persona debería presentar declaración de renta, debería pagar otros impuestos, entonces es muy útil para encontrar evasión, ilusión, fraudes en general. Entonces, ¿qué sucede? La base de datos va a quedar como una predicción, que es este gorro del ZSSUI. Y esa predicción inicial va a quedar como, por ejemplo, 0,93, 0,07, 0,56, 0,64, bueno, números. Entonces, si nosotros hacemos una aproximación de esa predicción del ZSSUI al 1 o al 0, decimos, tenemos por allá 0,5, lo que esté arriba de 0,5 lo mandamos al 1, lo que esté abajo del 0,5 lo mandamos al 0. Y entonces este se va al 1, este se va al 0, este se va al 1 y este se va al 2. ¿Entienden? De la probabilidad si lleva al 0 o al 1. Y luego, entonces decimos, bien, vamos a tomar el indicador de lo que yo observé, el indicador de Z, y luego voy a tomar esa predicción ya, digamos, ajustada del Z. Entonces voy a tener 0,1, 0,1. Entonces aquí me va a quedar concordantes en 0, 0, es decir, observé 0, mi predicción fue 0, observé 1, mi predicción fue 1. Concordantes, esto es lo que llamo concordantes. Concordantes es C0, 0 más C1, 1. Discordantes, observé 1, la predicción fue 0. Discordante, observé 0, la predicción fue 1. Entonces, discordantes será D 1, 0 más D 0, 1. Y luego el estadístico gamma es concordantes menos discordantes sobre concordantes más empates. Parece una parte de empates porque cuando los valores, bueno, en mi caso, si están aquí en punto 5, puede existir una duda de si lo correcto era enviarlo al 1 o era enviarlo al 0. Pero también porque a veces los valores observados, sobre todo en un modelo, son los mismos, y entonces tenemos esas probabilidades, digamos, repetidas allí. Luego, algunos paquetes nos arrojan esa parte de los empates, y con eso pues uno reemplaza ahí una expresión. Pero para el caso no lo tengo acá, simplemente como concordantes y los discordantes. Entonces aquí lo que hago es cuente los que estén arriba de punto 5, ¿cierto? Los valores en las predicciones, y eso lo va a mandar, pues sería el 1, ¿no? Si es mayor o igual que el punto 5 sería el 1. Y después digo, y que el observado sea mayor de 0. Bueno, también se podría decir que sea igual a 1, porque realmente solo tengo ese 1. Pues puede ser que confunda, pero esto realmente es aquí igual, solo que le ve como mayor de 0. Y entonces aquí que tendría concordantes 1, 1. Y después me desplazo aquí a la derecha y digo, si es menor que punto 5, o sea, sería el 0. Y luego miro el observado que sea menor de 1, o en otras palabras, que sea igual al 0. Entonces ahí tengo concordante 0, 0. Hago lo mismo abajo, pero ahora pensando en los discordantes. Y esto después lo reemplazo en la expresión gamma. Entonces, ¿cuánto me da gamma en esta condición? 0,68. ¿Qué pasa con esa función allá que les escribí? Si todo funciona perfecto, tendría unos 100% de concordante, 0 discordante, y entonces esa relación nos daría 1. ¿No? Funciona el modelo perfecto, podemos predecir eso súper bien. Me pareció que al método que había generado que lo quedaba súper bien. Pero si no es así, pensemos en un escenario en donde todo falla. Todos fueron discordantes, ¿no? Una locura que todo haya dado discordantes. Pero podría pasar. Si todos son discordantes, tendríamos menos 1. ¿Cierto? 100% discordantes sobre 100. Nos daría menos 1. Si estamos en la mitad, 50-50, ¿qué nos daría? 0. ¿Cierto?
Si tenemos 75% de concordantes y 25% de discordantes, ¿qué nos dan? 0.5. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces un gamma superior a 0.5 ya nos está diciendo que tenemos una relación de 75% concordantes, de 75% concordantes, 25% discordantes. O sea, es una relación no tan mala, es como si lo asocian a un R cuadrado, es que ya tiene un R cuadrado de 0.75. Se ve bien, no se ve nada terrible. Entonces, tener un estadístico de gamma de 0.68 no está mal, está funcionando relativamente bien. ¿Entendido? Este para mí es un estadístico que tiene más relevancia y no estos tradicionales, porque estos están sesgados allá, de acuerdo a lo que ya tenemos. No son muy apropiados para ese tipo de variables 0,1. Y entonces, esto fue con 20, voy a hacerlo con 10. Ya saben que cuando bajamos el tamaño del vecindario, disminuye la cantidad de valores que se salen del intervalo 0,1. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué juega en contra? Que los estadísticos ya no son tan buenos. Entonces, mire qué pasa con el estadístico gamma. Luego yo lo construyo en ese escenario de tener menos vecinos o un tamaño de vecindario, digamos, más pequeño. Muy seguramente, bueno, tenemos 0.68, puede ser que este se baje, vamos a ver qué tanto llega a bajar. Ahí se demora un poco y como ven, pues bueno, es porque también tenemos una cantidad de datos grande en esa base de datos original. Miren, curiosamente, en este caso dio alto, según eso, ¿no? Curiosamente. Dejémoslo un poco más. Pero bueno, este es porque es un estadístico aislado a los tradicionales. Por eso tiene un comportamiento un poco diferente. Voy aquí con el programa. Se ve que, por ejemplo, de 10, en 10 teníamos 0.70 y pasamos a 5 bajo a 0.69. Pero es curioso también porque teníamos en 20 un número más bajo, entonces empieza a ser un poco sensible eso ahí. Como que también puede ser contradictorio con el gamma, ¿cierto? No es el mismo comportamiento del otro con lo que les comentaba. Mientras que con lo que dije anteriormente, si miráramos los de criterio, pues ahí sí es un poco más claro que siempre esos estadísticos, digamos, empeoran. Digamos que mal. Bueno, todo eso ustedes lo pueden correr porque ahí yo les envío el código de tal forma que se puede correr. Simplemente es que lo revisen. ¿Hay alguna inquietud con ese tema? Tengan muy presente, este método no compite con otros trigiados, ¿sí? Porque a veces yo tengo aquí estudiantes que me hacen también con los mismos datos que tienen de partida, pero no tengo ni idea qué quieren hacer con eso. Imprimen mapas allá como a la loca y tratan de comparar unos métodos con otros y lo que quiere hacer ese estudiante, no le entiendo qué quiere hacer porque este método no es comparable con nosotros, tiene otras finalidades. Entonces, como para análisis complementarios puede ser útil. Claro, si uno tiene algún corte de interés, pero si no tiene un corte de interés, tal vez no valga mucho la pena. Entonces hay que revisar eso bien. Aquí en la carrera han hecho muchas tesis también con análisis climatológicos y ambientales. Entonces, seguramente seguirá pasando que quieran analizar cómo está la precipitación, la contaminación, la radiación solar. Imaginan hacer mapas con radiación solar, puede ser muy útil porque podríamos determinar qué zonas son más aptas o no aptas para ubicar paneles solares, ¿cierto? Y hacer un estudio de energía, a ver si tiene sentido que se pongan, por ejemplo, paneles solares en Bogotá, en las terrazas de los puntos de apartamentos. Ya estamos en un tema en un punto en donde mucha gente quiere aprovechar hasta el agua lluvia para no depender tanto del agua de la empresa de alcantarillado Casa Bogotá. Y sí, claro, esas aguas se pueden utilizar. Si la gente hace unos diseños, seguramente toda esa agua la pueden almacenar con todo lo que llueve en Bogotá, pueden almacenar muchísima y dependerían al mínimo de la otra agua. Y eso bajaría enormemente los costos. Debería suceder en todo el país.
Pero es curioso que nadie se hace esos diseños, no sé, o poco se aprovechan esos recursos. Y lo mismo pasa con la energía. ¿Quién no quisiera tener 2 paneles solares en la casa? Si se fuera no depender de nada, eso que su madre siga funcionando, su nevera, ciertos electrodomésticos, computadores, ¿no? Sería ideal cargar el celular también con todos esos aparatos. Y entonces ya estamos en otro punto en donde muchas investigaciones de estas pueden realmente tener mucho sentido. Siempre me han preguntado por qué la Guajira no tiene agua o no tiene luz, con todo el sol que hace allá, pues es muy extraño. Colombia teniendo 2 mares no debería tener problemas de agua, pero no deberíamos depender solo del agua lluvia. Toda esa agua del mar la pueden desalinizar y también llevarla al consumo humano, con procedimientos. Hay plantas de tratamiento para eso. Y todo eso se desaprovecha aquí en Colombia. Tenemos 2 mares, casi todo lo que son los recursos de comida de mar, todo es importado. Salmón, todo importado. Cierto, camarón, importado. Aquí no, poco o nada se produce. Y hay una cantidad de recursos. Todo se desaprovecha. Bueno, lo único que falta es que terminemos importando productos agrícolas, que ya sería el colmo, ¿cierto? Importando aguacates, manzanas, peras, frutas. Podríamos llegar a ese extremo. Pero Colombia sí importa arroz también, aunque se produce mucho acá también. Hay un consumo bastante alto. Entonces, muchas posibilidades para hacer cosas también con aquí. ¿Han mirado la carpeta de los, donde decía, esta que se llama ejercicios? Se han visto que por ahí tenemos también el co-creating. Bueno, estamos con co-creating. Este es un ejemplito ahí pequeño del co-creating. Lo que pasa es que como cambiaron las librerías, estoy como en un punto que si me pongo a hacerlo de pronto algo se bloquea. Pero a ver si lo dejamos pendiente para luego, porque es probable que algunas cosas hayan cambiado. Bueno, voy a correr aquí una parte y vamos a ver qué pasa. Está el programa. Y veamos esto. Aquí está el crimen ordinario. Bueno, esta es como una comparación en donde se evalúa el crimen ordinario y posteriormente el co-crimen. Básicamente un análisis bivariado. Aquí hay 2 variables, ustedes ven una de lomo o enésimo recordera. Y esto se hace con la base de datos del MEUS. Entonces, con esta se construyen los modelos de corregionalización. Está mostrado en un error, está bien. Ahora si vemos una parte del gráfico, que abajo está el modelo de corregionalización. Aquí están. Entonces son los variogramas. Entonces, si son 2 variables, yo les comentaba que teníamos que tendríamos el variograma para, en este caso PB, el otro para OM y el cruzado que sería el que aparece aquí en la mitad. Como ven en ese caso, pues se ven las curvas, entonces hay modelos que no son solo ruido, sino que ajustan bien. Y en esta parte ya entran aquí luego a la predicción, que sería esta, para el variograma. Estos son todos los parámetros de los modelos. Miren que ahí está la pepita, el parámetro C1 asociado al esférico, en este caso para PB, luego para OM está también la pepita, está la meseta parcial. En todos los casos, como se pueden dar cuenta en estos 2 primeros modelos, no son modelos de ruido. Y en este último modelo, que se podría ser el que le genera a uno algo de duda, miren que la pepita está en 0,02 y la meseta parcial está en 0,04. Luego, como siempre, la meseta parcial es superior a la pepita, pues decimos que no estamos en ese escenario de tener el 50% de la pepita, digamos, superior a, o más del 50% de la pepita con respecto a la meseta. En este caso, pues la meseta parcial. Entonces, estos son modelos válidos, no son modelos de ruido, por lo que se observa ahí. Esta parte es un poco como para visualizar cada elemento que tengo de los modelos.
simplemente para analizar el tema de la corregionalización. Se hace un poco la revisión y al final hay un resumen un poco de esos modelos con los parámetros que podrían ser necesarios para el tema de la predicción. Entonces, mire que aquí la predicción, simplemente si yo tengo el modelo de corregionalización, le doy el modelo de corregionalización, le digo sobre qué puntos quiero la predicción y él automáticamente pues hace todas las predicciones, más como el otro enfoque de la librería gestal. Entonces, toda esta parte de aquí ya tiene las predicciones. Esto similar a los objetos espaciales que les comentaba anteriormente, aquí para todas las variables que se están analizando. Y luego simplemente se genera el mapa de la predicción con este código. Aquí aparece el mapa, estas son las predicciones, ¿cierto? De Cochrane para PB usando una covariable V, ¿cierto? No se ve tan mal, se ve bien. Y luego la parte de la variación cruzada, en este caso con Gestat CV, que sería el de cross validation, y luego aquí el resumen, ¿cierto? Valores mínimo, máximo y algunos cálculos de estadísticos, caso RMSP, ME, promedio de los errores, uno de los estadísticos que yo calculo con la librería SPT con la función criteria que aquí hemos estos numeritos que pueden comparar con los otros del caso del Kriging ordinario que estaban contemplados en ese mismo ejercicio. Entonces, este archivo que encuentran ustedes allá está asociado básicamente a eso. Ahí lo pueden ejecutar, entender paso a paso. Acá en algunas partes de los comentarios. Yo les comenté a ustedes de un artículo que trabajamos con unos estudiantes con respecto a, bueno, pues puede decirse que es como calidad de agua, como la calidad de agua, que es esta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Algunos estuvieron por ahí en la presentación, en ese trabajo, claro, en la tesis de ellos se hacen con muchísimas más variables, aquí básicamente lo mismo que es el método de Drastic. Y por aquí lo que quería mostrarles es la parte de los variogramas. Aquí se ven algunos de variogramas experimentales y es este. O sea, cuando corremos el otro que ustedes dieron cuenta que ya aparecen, yo les mostré en el ejercicio anterior estos tres, ¿cierto? Como tres así, solo tres. Pero claro, hay casos donde eso es muy grande, son muchísimos. Como el que les mostré de Kriging categórico, que eran alrededor de 15, 16 categorías. Entonces, pues ver esto en un panel de 15 por 15 o 16 por 16, eso no se alcanza, no se ve muy bien. Y algo interesante esta base de datos de estos alumnos, si se dan cuenta, es que la mayoría de variogramas dieron bien. Uno ve que está la curvita, o sea, que se vea como ruido, tal vez ninguno, ¿cierto? O si ven alguno como ruido. Tal vez este de acá se ve un poquito como ruido. Pero la mayoría, como ustedes ven, son curvas con alguna pendiente. Entonces muestra que hay, pues, digamos, muy buen ajuste. Ese se hizo con Cochrane. Esta es la parte de ahora unos métodos que vienen trabajando que se llama NIMLA. Hay un profesor de la Universidad Castilla-La Mancha, que he escuchado Castilla-La Mancha, acá, de la zona de Don Quijote de la Mancha, cerca de Madrid. Es una zona genial, tiene un clima muy agradable. Y esa universidad, entonces, tiene un campus muy chévere también, muy bonito, muy llano. Entonces, allá trabaja un señor que se llama Virgilio Gómez. Trabaja con muchas cosas bayesianas y bueno, también con temas espaciales. El libro ese que les comenté al principio del curso de estadística espacial que lo desarrolló con Pebesma y con Roger Vivar. Pero digamos que no sé, no es que esté mucho en ese combo con los demás, un poquito más separado.
Entonces, estos métodos similar, aquí nos hablaban mejores predicciones porque trabajan con una cosa que se llaman las ecuaciones diferenciales estocásticas parciales, que es este SPDE, esta parte de acá. Y hoy en día, para hacer predicciones, pues lo que aparece R-INDA SPD. Entonces, esto INDA está asociado a unas ecuaciones integradas de Laplace. En esa matemática, pues lo trabajan buscando los vecinos con son unos triangulitos que arman, y esos triangulitos tienen una área, y ese es como el peso para el vecindario para hacer cada predicción. Entonces, hacen las predicciones también con un poco el escenario de la simulación desde un enfoque bayesiano, y luego aparecen como unos intervalos así, como lo que ven acá, como una función de densidad, y uno básicamente evalúa si esos intervalos no contienen el cero. Si no contienen el cero, significa que cada parámetro que se analiza pues es diferente, eso tiene algún poder predictivo. Y luego por aquí se hizo luego se pusieron los mapas ya con las predicciones. Miren que este fue con Kriging simple, este con SPD, es el de las ecuaciones diferenciales estocásticas parciales, y este ya es el del método Drastic, donde se hace la comparación con Kriging ordinario, Kriging simple o Kriging ordinario, y luego las ecuaciones diferenciales estocásticas parciales que trabajan, digamos, de la mano con INTA. Miren que en términos de este MAE, que hace un momento les mostraba el código, que da el error más chiquitico es este con covariables, que es el SPD, pero sin embargo no difiere mucho del Kriging ordinario, ¿cierto? Dan valores muy parecidos. Y con el RMSP también los valores dieron muy parecidos. Entonces, digamos que desde ese enfoque los Kriging no trabajan nada mal. Aquí seguramente le faltó a este chico, estudiante, meterle, bueno, a dos estudiantes, porque dos personas por las que hicieron esta tesis, incorporar la otra variable que, bueno, estas covariables que toman aquí en cuenta, porque no es digamos una comparación, como les dijera, no es una comparación idónea, porque cuando alguien dice, es que me ayudaron a hacer el trabajo, entonces uno diría, pues entonces de pronto no se esforzó igual, ¿cierto? Y cuando uno le va a poner la nota a alguien que le ayudaron a hacer el auto, pues eso por sí solo, pues ya no me sentiría yo bien poniendo una calificación pensando que cada quien lo trabajó solo, sino que tendría que ponerle como una penalidad que lo ayudaron y algo no. Entonces es igual en las comparaciones. Si yo hago un Kriging ordinario, claro, el método de por sí se apoya en variables, en covariables, ¿cierto? Pero podría a pesar de esto usar tendencia, y la tendencia no la está trabajando, cosa que sí haría un Kriging universal. Entonces seguramente sería aquí interesante en términos de la comparación incorporar aquí un Kriging universal, y luego ahí sí hacer una comparación, por ejemplo, con este SPD con covariables. Pero bueno, eso es relativo también, no es que esté mala comparación, solo que se podría hacer todavía mejor. Podría incorporar más cosas, y estoy casi seguro que haciendo aquí un Kriging universal esto podría bajar. Solo que pues para hacerlo, lógicamente, nomás la matemática es compleja. No sé si compartirles, yo pongo las notas que hice, pero bueno, estoy en todas las clases, en las grabaciones, pero estaba pensando en enviarles un PDF con lo que yo hice de Kriging ordinario, simple y universal. Bueno, falta el universal. ¿Qué dicen? Si les interesaría. Me surge una duda. Díganme. ¿Se puede volver al esquema que tenía arriba con de los variogramas? ¿Está? Sí. Usted nos dice ahí, aparentemente, o ninguno tiene ruido. ¿Qué pasa si uno tiene ruido? O sea, entiendo. No, seguramente cuando se arme todo el sistema, esa parte terminará como desapareciendo, no se tomará en cuenta. Piensen que uno arma una gran matriz. Sí. Entonces, si algo no es relevante, esa parte de la matriz se suprime. Entonces, si yo iba a tener una matriz, qué sé yo, 40 por 40, la matriz ahora quedará de pronto 36 por 36. Desaparece donde no haya relación. Pero a lo que Entonces, yo la podría incorporar, pero seguramente en términos de la proyección no voy a tener ninguna ganancia. justamente eso voy, me explico. Supongamos que abajo WQI color y STD color son dos variogramas que tienen muchísimo ruido, pero No es un variograma asociado, un variograma bivariado que considera dos variables, lógicamente. de esos cuatro que incluyen al color como covariable, dos estuvieran muy mal, ¿qué haríamos con esa covariable? Porque eliminarla de la matriz es quitar la covariable, es quitar. Sí, pero
lo que les dije hace un momento, o sea, se conserva, no es que se quite, pero pues eso depende de los escenarios que se planteen, ¿no? Si todas están dando mal, Sí, pues sería mejor quitarlo de sí, cuadro. pero si solamente una le está dando mal, pues pensemos en el sistema. Si tengo aquí un sistema gamma de la primer variable, ¿cómo le llamamos? Z, luego tenemos ZW, luego por aquí aparece WZ, luego por aquí W. Supongamos que hay otra variable, llamémosla L. Entonces por aquí tendré WL, por aquí LZ, LW y LL. Entonces si me dicen aquí no tiene ningún poder explicativo. Si es solamente esta, ya me toca dejarla porque seguramente aquí hay buena información, ¿cierto? Y entonces toda la matriz como la tenga ya, pues esta vaina se conserva. Pero si digo, no, esta está dando mal y esta también, pues quito esto y quito esto. ¿Sí? Y entonces solamente me queda esta parte más lo que tengo por acá, más lo que tengo por acá, más lo que tengo por acá. ¿Entienden? O sea, eso... Pero en este caso no, creo que casi todo fue... Este inclusive tiene un leve comportamiento aquí sobre todo al origen, ¿no? Después se vuelve como ruido. Lo que pasa es que hay que interpretar el variograma, no las distancias que tiene. Puede haber una relación que sea hasta 5 kilómetros, de pronto hay relaciones espaciales hasta los 4 kilómetros y no estaría mal. Pues para el caso no es que sea terrible. En este caso sí se ven ya relaciones mucho más fuertes, entonces como caso modelo exponencial y seguramente vamos a tener relaciones desde los 0 hasta los 20 kilómetros. Entonces, ese era un caso bien interesante. Ya les decía que ese estudiante está ahora vive en